Bienvenidos a este podcast Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy, aprovechando que es 1 de noviembre, que estamos celebrando en México el Día de Muertos, quise invitar a mi querido amigo Jonathan Bujorquez, que es director de Constelaciones Familiares Pachuca. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de tener presentes a nuestros ancestros en estas fechas como un trabajo interno que tiene que ver con constelaciones familiares. Bienvenido, Jonathan. Gracias por estar aquí. Gaby, para mí es un placer estar aquí contigo y compartir Siempre ha sido muy satisfactorio estas charlas y bueno, estoy muy contento de estar aquí. Pues muchas gracias, vamos a empezar. Y fíjate, a mí me dieron muchas ganas de grabar contigo, Jonathan, porque la otra vez, sin querer, mi hija estaba viendo esta película de Coco. Y bueno, yo ya la había visto antes, pero esta vez que la vi comprendí muchas cosas. Porque se trata de este niño que le encanta la música, pero toda su familia está en contra de la música. ¿Por qué? Por un dolor que venían cargando y que no comprendían. Y se trata, bueno, creo que tenía que ver con el bisabuelo o el tatarabuelo. Y entonces me encanta esta película porque justamente este niño, que no me acuerdo cómo se llama, Miguel, empezó un viaje hacia el otro, no sé cómo llamarlo, hacia ¿el otro plano? El plano de los que ya trascendieron. Y entonces él de alguna manera se dio cuenta quién era su tatarabuelo, supo de alguna manera la verdad e hizo que su familia lo reconociera. Porque pues el tatarabuelo estaba por desaparecer porque ya nadie lo tenía en mente, solo la abuelita Coco, ¿no? Entonces hoy por eso quisiera que habláramos, Jonathan, acerca de la importancia de darle un lugar en nuestro corazón a nuestros ancestros, a pesar de lo que pasó, a pesar del dolor que viene cargando la familia y por qué es importante reconocerlo y sanarlo. Claro, fíjate que esta película es extraordinaria y justo en estos días estaba mirando en algunas plataformas que hacían crítica de la película, ¿no? Pero creo que más allá de mirar esta crítica podemos ver todos los aprendizajes porque son muy hermosos, ¿no? Esta parte de incluir a los ancestros. Incluir es una de las premisas importantes en constelaciones familiares. Es más, podría decir que incluir fue el trabajo fundamental que propuso el doctor Bert Hellinger. Incluir a una persona, incluir a un evento, incluir una situación y pues hoy podemos ir un poco más profundo. Incluirle estas emociones que de pronto nos abrazan, que de pronto nos visitan, que de pronto llegan a nuestras vidas. Entonces, incluir es una propuesta donde hay que mirar, integrar y darle lugar a todo lo que hubo en el pasado. Y esta película relata perfectamente las dinámicas y las implicaciones de pronto en los sistemas familiares, esta parte de incluir a los excluidos. En constelaciones familiares trabajamos algo que se llaman los órdenes del amor. Okay. Y el primer orden del amor es justo la pertenencia. Bert Hellinger propone estos órdenes como estas leyes que permean la estabilidad, la unidad dentro de los sistemas familiares. Y la primera es sobre la pertenencia, donde menciona que todos pertenecen al sistema familiar. Independientemente de lo que hayan hecho, de lo que haya sucedido, todos merecen tener un lugar en el sistema familiar. El tema es que a veces se nos olvida, ¿no? A veces dejamos de lado a ciertas personas en nuestra vida o nuestra mente excluye, porque es la mente la que excluye. Es la mente que a través de nuestros juicios vamos excluyendo y vamos diciendo, esto no, esta no. Esto no debería de ser de esta forma, este no debería de comportarse de esta manera, este debería de actuar de esta forma. Pero sucede algo bien interesante, Gaby, porque el alma, que tiene que ver con estos vínculos y estas conexiones internas entre cada uno de los miembros de nuestra familia, el alma no sabe de exclusión.
Ok. El alma incluye a todos por igual. Ok. De tal forma que cuando algo queda en secreto, de tal forma que cuando algo queda excluido, alguien es rechazado del sistema familiar, es esta alma colectiva, es esta alma familiar que va a tomar a uno de los miembros del sistema familiar para repetir la misma implicación o la misma lealtad o la misma dinámica familiar y traernos al presente lo que ya hubo atrás, ¿no? Y son estas lealtades o estos mandatos de manera inconsciente que nos llevan a repetir un mismo patrón, ¿no? A repetir un mismo síntoma, a repetir una misma profesión, como era el caso hablando de esta película de Coco. Aquí en esta familia todos somos zapateros, ¿no? Sí. Y no había la posibilidad de que alguien lo hiciera diferente. Y este niño Miguel, que quería ser músico, ¿no? Y tenía esas ganas, o sea, él no sabía de dónde venían, pero él amaba tocar la guitarra y lo hacía a escondidas. Es correcto. Ajá. Y justo ahí habla de que el alma tomó a este niño, el alma familiar, para traer al presente este tatarabuelo que quedó olvidado, ¿no? Wow. Este tatarabuelo que fue rechazado, que fue excluido y que fue exiliado del propio sistema familiar. Pero ¿cómo funciona, Jonathan? Porque si nos escuchara una persona que es muy, muy intelectual, mucho de ciencia, diría, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿qué fue lo que investigó Bert Hellinger o cómo encontró esto? ¿Y cómo le podemos dar explicación? Bueno, mira, sé que de pronto es muy complejo entenderlo porque estamos hablando de algo que se denomina alma, ¿no? Es como, ¿qué onda con esto? Pero en las familias hay una memoria colectiva, ¿no? Que es esta memoria familiar. Y esta memoria pareciera que vela por la estabilidad y la inclusión de todos los miembros. Es como si fuera un juez. De tal forma que si alguien es excluido es como, a ver. Este tatarabuelo fue rechazado y excluido y este tatarabuelo pertenece a esta familia. Entonces vamos a incluirlo. Y una de las formas de incluir es justo que alguien tome algo de ese tatarabuelo. No es como una maldición porque de pronto tengo consultantes que dicen, es que esto es una maldición o qué injusto que yo esté pagando algo que hizo el tatarabuelo, ¿no? Sí, claro. Y no se trata de pagar algo que hicieron los demás, se trata de recordar al sistema familiar esto que ya hubo en el pasado. Okay. Yo siempre también les digo a mis consultantes, esta dinámica que hoy estás viviendo ya se vivió atrás. ¿No? A veces creemos que es algo que yo soy el pionero en la familia en atravesarlo, en vivirlo, pero son dinámicas que ya vienen del pasado, que ya estuvieron atrás. A veces ni siquiera necesitas saber de tu historia familiar porque eso es otra incógnita, ¿no? Pero yo no sé qué hizo el abuelo, no sé qué hizo la bisabuela, la tatarabuela, no necesitas saberlo. Ese registro está en ti, ¿no? Hoy la epigenética ya está explicando estas dinámicas que no solo se heredan los genes, sino también se heredan estas emociones, estos patrones conductuales, estas memorias. Esto que explicaba Bert Hellinger, de que hay una memoria familiar que vela por la estabilidad de todos. Y es una memoria tan grande, es una inteligencia enorme. Y me encanta poner el ejemplo como la migración de las mariposas monarcas, ¿no? Ya sabemos todos que salen de Canadá y que llegan a México. Y en ese viaje pasan 6 generaciones. En ese trayecto se dan 6 generaciones. O sea, ¿cuánto tiempo duran las mariposas? Son meses de viaje. Entonces, su ciclo de vida aún no lo tengo presente, pero son meses que dura el viaje y los ciclos son muy cortos. Entonces son 6 generaciones que pasan. Pero pregúntate tú, ¿cómo saben a dónde llegar? Porque no son las mismas mariposas que salen de Canadá a las que llegan a los bosques de México. Entonces hay una inteligencia que las guía, una inteligencia interna, y eso habla un poco de esta memoria que hay en ese grupo. Y lo mismo pasa en cada grupo familiar. Hay una memoria
que mira por esta estabilidad y que mira y que vela por la estabilidad del sistema familiar, donde, insisto, hay que incluir a todos en el sistema familiar. Bert Hellinger llegó a estas comprensiones cuando se fue de misionero a África con la tribu de los zulúes, donde pudo darse cuenta que honrar era importante, que conmemorar era importante, que reconocer lo que hubo antes era importante. Uh-huh. Y de ahí parte un poco esta premisa de honrar, de reconocer. Y hoy, bueno, estamos en estas fechas importantísimas donde hay que mirar, honrar y reconocer lo que hay en el sistema familiar. Claro. Y ese es un movimiento interno, no tanto de la mente, porque la mente nos dice, bueno, ¿qué voy a recordar del abuelo si fue un borracho, ¿no? Sí. Si fue un hombre que descuidó a la familia, que nos abandonó. Eso, que voy a recordarlo, que le voy a poner algo. Pero ese reconocimiento tiene que ser un poco más profundo, un poco dentro de nosotros, más allá de la mente, sino tiene que estar acompañado de este movimiento interno que va en función de honrar esta vida que hoy habita en mí, y que si tú y yo estamos aquí, uh-huh, en este presente, es porque algo bueno hubo en el pasado, uh-huh, porque eso significa que no todo fue malo en el pasado. Claro. Que algo se hizo bien. El tema es que nuevamente nuestra mente vuelve al juicio y a mirar todos los errores, todos los detalles, y perdemos de vista lo esencial. Bert Hellinger hablaba mucho de lo esencial, uh-huh, de lo importante, y esto esencial es la vida. Uh-huh. La vida se abrió camino hasta llegar a nosotros. El tema es que no podemos mirar eso. Miramos lo que faltó, lo que no hubo, lo que no hay, pero la propuesta de las constelaciones es mirar un poco más allá. Uh-huh. Mirar que detrás de cada conducta hay una historia, ¿no? Como retomando la película, ¿no? El tatarabuelo le pasó tuvo una historia, tuvo una razón. Por la que se fue. Por la que se fue y por la que ya no volvió y abandonó a mamá Coco, ¿no? Claro, pero la mamá de Coco, pues ella se hizo sus historias y lo odió. Porque fue como me dejó sola con Coco. Uh-huh. Y toda la familia lo odiaba, pero te das cuenta en la película que en realidad sus razones ni tan siquiera eran, digamos, con la intención de hacerle daño a su familia. Es correcto. O sea, alguien lo envenenó. Es correcto. Es tal cual. Entonces, justo esto que mencionas es importante porque en los sistemas familiares siempre sucede algo como el teléfono descompuesto, ¿no? Cuando seguro todos hemos jugado este juego. Ajá. Pero justo es como empezamos con algo y se termina degradando la información hasta el último. Lo mismo pasa en los sistemas familiares. Algo sucedió que la historia fue cambiando de tal forma que no sabemos, pero hay que odiar al tatarabuelo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No se habla del tatarabuelo, aquí no se toca música, pero no sabemos ni por qué, cuando realmente hay una historia detrás de este abandono, porque la tatarabuela lo interpretó de esa forma, y el mensaje que le pasaron a mamá Coco, a la bisabuela, fue de papá no estuvo, te abandonó, no estuvo presente, no te quiso, ¿no? Que incluso algo de lo que decía Miguel en las últimas escenas fue, mamá Coco, tu padre siempre te quiso. O sea, es una verdad. A veces se nos olvida mirar que cada uno de nuestros ancestros tuvo una intención buena y positiva. Uh-huh. Eso es muy complejo de entender, Gaby. O probablemente fue una intención, o sea, hizo algo, pero fue de manera inconsciente. O sea, de alguna manera sí, dañé, pero como lo dije hace unos minutos, ¿no? O sea, no era la intención hacer daño. Es correcto. Uh-huh. Pero si partimos de esa idea, podemos darnos cuenta que todos estamos actuando bajo nuestra mejor conciencia, uh-huh, y haciendo lo mejor que podemos. Tú y yo hoy estamos tratando de hacerlo cada vez mejor. Claro. Aunque tal vez a los ojos de los otros no sea así. Uh-huh. Lo mismo pasó con nuestros ancestros. Todos ellos tuvieron una intención positiva.
El tío que estafó tuvo una intención positiva para él, Claro. aunque para el sistema familiar no. Claro, claro. El bisabuelo que abandonó a la bisabuela y se fue con otra mujer tuvo una intención positiva, encontrar su felicidad, Claro. ser feliz, aunque para el sistema familiar fuera nocivo, fuera doloroso, fuera violento, fuera trágico. Entonces todos nuestros ancestros siempre tuvieron una intención positiva a su nivel de conciencia, porque Claro. también esto es real. Sí. Hay niveles de conciencia. Hoy desde otros niveles de conciencia podemos juzgar eso, pero la propuesta de las constelaciones siempre ha sido mirar esa historia de vida y poder decir sí, poder mirar lo que hubo sin juicio. Tal vez no pueda aceptarlo, porque a veces aceptar es muy complejo. Tal vez no puedo aceptar el alcoholismo del abuelo que lo inhabilitó para poder sacar adelante a mamá y a los tíos, pero puedo empezar a decir sí pasó esto, sí fue de esta forma. Claro. ¿No? Sí fue difícil para mi madre y sus hermanas, sus hermanos, sí fue difícil, pero también sí pasó la vida. También sí se abrió camino en la vida y sí ha llegado a mí, y eso es honrar. Honrar es reconocer lo que hubo atrás, es poder honrar esa vida que pasó, ¿no? Y eso es lo que a veces también se nos dificulta, porque a veces honramos solamente con lo bueno, ¿no? Solo voy a honrar lo bueno de esta familia, lo nocivo no, lo difícil no, y entonces volvemos a excluir, ¿no? Fíjate que esto que estás diciendo me recordó mucho. A veces he tenido terapias con mujeres que vienen muy mal por cuestiones de pareja, pero entonces empezamos a rascar y noto mucho como el resentimiento porque tuvieron un padre, pues tal vez que fue alcohólico, un padre que fue golpeador, que humillaba a su madre, un padre que no fue responsable, que fue ausente. Y entonces, cuando estamos en este trabajo interno, yo siempre hago que ellas, ya para terminar la terapia, vean a su padre como un niño. Y entonces yo les digo, a ver, ¿tu papá alguna vez te ha contado su historia? Y normalmente ellas me dicen, no, pero me han contado que creció solo, que eran muchos hijos, porque ya ves que las familias de antes se aventaban un equipo de fútbol casi. O sea, sí, o sea, eran 16 hijos, eran 10, eran 8. El papá pues también era alcohólico, también era ausente, entonces la mamá se tenía que hacer cargo de todos y todo el tiempo era estresada, todo el tiempo súper exigente, prácticamente tuvo abandono emocional. O sea, es como que ellas de alguna manera entienden que su papá viene de un abandono emocional, de una vida sumamente complicada, y entonces les hago ver, o sea, ¿cómo pretendías que tu padre se hiciera responsable o fuera amoroso o no tuviera una adicción si él traía un vacío enorme, ¿no? Entonces yo hago que vean a su papá como un niño, pues triste, solo, o sea, cargando una herida, la misma que ellas, pero de alguna manera peor. O sea, él intentó hacerlo mejor. Entonces, cuando ellas ven eso, es cuando pues se rompen, ¿no? Es como decir, híjole, o sea, sí me dolió mucho lo que me hizo, pero pues en este momento estoy abierta para poder perdonarlo, ¿no? Pero solo cuando comprendes, cuando lo haces de manera consciente, porque ¿sabes qué he descubierto, Jonathan? Cuando tú quieres romper un patrón familiar, pero no lo haces consciente o lo haces quedándose ese dolor, al final el patrón se termina repitiendo. Un ejemplo, tengo un tío que pues está resentido porque el abuelo fue muy infiel y tuvo muchas esposas. Y entonces este tío dijo, yo no lo voy a volver a hacer. O sea, voy a tener una esposa, voy a tener un matrimonio estable. Pero como tú dices, al final no reconoce a su padre, pero tal vez sus hijas o sus hijos van a venir a repetir el patrón porque ese dolor sigue ahí. Es correcto. Sí, por supuesto. Es parte de esto que estamos hablando, de que en esta conciencia familiar es como, bueno, hay que incluir a este abuelo, aún y con lo que hizo.
sus intenciones eran buenas, aunque ante los ojos de los demás no. Pero este dolor que no se mira, porque justamente el principal fundamento, mejor dicho, para excluir es por dolor, ¿no? Excluyo por dolor, ¿no? Rechazo a por dolor. Claro. Porque es tan fuerte lo que produce el propio evento o la propia persona, que lo que hago para no sentir ese dolor es excluirlo, ¿no? Me alejo, no hablo, no se menciona, no se dice. Pero la conciencia familiar traerá a la luz de nuevo este evento. Entonces, o este hombre lo repite, ¿no? Porque también esto es real. La vida nos hace aprenderlo a veces a través del dolor. Entonces, yo no quiero ser como mi padre y te estás pareciendo a papá, ¿no? Por excluirlo, porque la vida es como, bueno, no quieres mirarlo, lo vas a ver en ti, ¿no? O lo vas a ver en tu descendencia. Es correcto. Y si no fuera contigo, pasa exactamente con tus hijos o con tus nietos. Pero volvemos a lo mismo, no es que tengamos que pagar algo, porque también esto es real. Nuestros ancestros no quieren que estemos mal, ¿no? Nuestros ancestros no quieren que no estemos en pareja, que no tengamos abundancia, que no vivamos bien, sino estos ancestros quieren todo lo contrario. El tema es que por no conocer esta historia de vida, por no mirarla con buenos ojos, ¿no? Porque siempre lo miramos con estos ojos de juicio, ¿no? No mirarla con buenos ojos, no incluir aquello que genera tanto dolor, nos lleva a repetir estas dinámicas. Claro. Entonces, parte de honrar, que es lo que hacemos en estas fechas, es honrar con la vida, Gaby. Porque muchos honramos en la tragedia, muchos honramos en el dolor, muchos honramos repitiendo la misma historia trágica, muchos honramos con la misma enfermedad que viene viajando en el sistema familiar. Pero honrar tiene que ver con empezar a hacerlo diferente. En honor a mis mujeres que nunca pudieron tener una pareja, yo hoy me permito tener una pareja y una pareja bien. Sí. No solo una pareja, sino aclararlo, una pareja bien. Una pareja sana, una relación bonita. Disponible, exacto. Claro. Un hombre con un nivel de conciencia distinto. En honor a estas mujeres. Entonces ahí es cuando empezamos a honrar con vida. Y no con la muerte, claro. No con el dolor, sino empezar a honrar con vida, ¿no? En el momento en el que uno internamente toma esta conciencia y se da cuenta de la historia familiar y decimos, ahora voy a honrarlos a través de la salud, ¿no? No enfermándome como todos en la familia, sino hoy me permito honrarlos en la salud, siendo un hombre sano, una mujer sana, ¿no? Hoy los honro en la felicidad cuando venimos de un sistema familiar donde hubo mucha amargura, mucha tristeza. Entonces, honrar con la vida, ¿no? Y es muy interesante porque aquí en México pues montamos este altar familiar, ¿no? Este altar donde ponemos a nuestros ancestros que ya trascendieron, pero pienso que este altar tendría que ser interno y permanente. Ok, no solo estas fechas. Es correcto. Sino siempre tenerlos presentes. Es correcto. Con amor. Con amor. Un altar interno, presente, continuo y permanente. Donde día a día pueda honrar a la abuela, pueda honrar al bisabuelo, pueda honrar lo difícil de esta familia, pueda honrar lo duro que fue para ellos. Y creo que eso es muy hermoso porque es algo que internamente te da fuerza, te conecta con la vida, con algo más grande. Es muy hermoso lo que se hace aquí en México con esta tradición. Y esta tradición nos recuerda, ¿no? Tomarnos un tiempo para reconocer, para honrar, para conmemorar, ¿no? Para pensar en estas historias de vida. Pero yo creo que un poco de este altar sistémico tendría que ser dentro de mí, en mi corazón, donde incluya a todos, donde incluya incluso a aquellos miembros de la familia que hicieron cosas que ante nuestros ojos o los ojos de los demás no haya sido visto de la mejor manera.
Oye, Jonathan, yo quiero contar una pequeña historia. Te voy a tener que interrumpir porque mi historia es un poco larga, pero va de la mano con lo que acabas de decir, honrar con la vida, ¿no? Honrar rompiendo un patrón. Y bueno, lo que yo quiero compartir es que este año para mí no fue fácil porque estuve lidiando con enfermedad. Okay. Y esta enfermedad no solo se presentó este año, sino que ya llevo muchos años, te estoy hablando de 7 u 8 años, enfermándome. O sea, yo me enfermaba cada mes de la garganta y esta infección de la garganta se conectaba con infección de vías urinarias. Entonces, durante todo este tiempo había estado yendo al doctor, tomando antibiótico, pero este año se intensificó mucho más. Entonces, como de alguna manera yo estoy en este ambiente de estoy trabajando mucho en mí, en mis heridas, también sé de biodecodificación emocional, pues hubo un momento en el que ya estaba desesperada. ¿Por qué? Si yo expreso, si yo trabajo mis emociones, si yo estoy sanando con mi padre, con mi familia, ¿por qué sigo enferma? O sea, yo no lo comprendía, Jonathan. Entonces, esto va mucho de la mano con lo que estamos diciendo, porque me di cuenta que yo tenía que sanar de manera más profunda y justamente tenía que sanar con mis ancestros. ¿Por qué? Porque digamos que la cuestión de vías urinarias y infección de garganta tenía que ver con un resentimiento o con una energía negativa que tenía que ver con los hombres de mi clan familiar. Entonces, cuando empecé a trabajar profundamente en eso, me di cuenta que sí, yo ya había sanado con mi padre, pero yo seguía excluyendo a mis abuelos. ¿Por qué? Porque vengo de ser una niña en donde siempre me dijeron que mi abuelo paterno pues fue un canijo, que abandonó a mi abuelita, o sea, se juntó con ella, tuvieron hijos, pero se fue a trabajar a la ciudad de Puebla, ahí conoció a otra mujer y dijo, con permiso, yo me caso. Y entonces a mi abuelita que vivía en la casa del bisabuelo, pues prácticamente le dijeron, pues vas, ¿no? O sea, como que sácate de aquí con todo e hijos. Entonces siento que, pues cuando me contaron esa historia y como supe que tuvo muchas esposas, pues de alguna manera yo me puse del lado de mi familia, pues. Te aliaste. Fue una alianza, ¿no? Es como si ustedes tachan la conducta de mi abuelo, yo también la tacho. Es correcto. Por amor a ustedes. Por amor a ustedes, ¿no? Pero esa es una cosa bien inconsciente. Yo no lo conocí. Y luego me cuenta mi familia también del lado de mi papá que mi bisabuelita, por alguna razón, odiaba a su esposo, a mi bisabuelito. O sea, ella contaba que le hicieron brujería y que de un día para otro ella le tenía resentimiento, entonces todo el tiempo lo hacía a un lado y no lo quería ni ver. Entonces, si te das cuenta, Jonathan, en mi clan familiar, en la línea paterna, había como un resentimiento por el que engañó y también el resentimiento del bisabuelito. Y luego del lado materno, mi bisabuelita, también mi mamá me contaba, ¿no? Cuando yo era niña, yo escuchaba cómo mi bisabuelita trataba súper mal al bisabuelito, así como, ay, no sé, hinche viejo, no sé qué, ¿no? Y luego mi abuelita materna traía mucho resentimiento con los hombres porque mi abuelita, ella decía que su papá no la quería porque cuando vio que nació y era como morenita, pues decía que no la quería. Y pues mi abuelita se casó, pero como que todo el tiempo se quejaba de mi abuelito, o sea, traía un resentimiento y cuando yo era niña, ella me engendró y no la estoy juzgando, pero ella me decía, es que tu papá es el demonio, huele a azufre. Ya sabes, me metió como todas estas ideas en donde yo terminé como teniendo una confrontación con los hombres. Y al final me di cuenta que yo repetí el patrón. O sea, justamente he tenido a lo largo de mi vida relaciones de pareja en donde termino teniendo resentimiento con los hombres, o sea, termino en rechazo,
por eso yo creo que de las infecciones de vías urinarias. Entonces no solo tenía que sanar a mi padre, sino que también tenía que sanar como a todos los hombres de mi clan. Por eso es que para mí este noviembre es súper especial, porque por fin yo me di la oportunidad de agarrar y pues conseguir todas las fotos, no sabes, o sea, fue todo un show conseguir las fotos de los bisabuelitos, de mis abuelitos y de mi papá, y esta ceremonia decir, o sea, hombres de mi clan, sé que tal vez no lo hicieron bien, o sea, y por alguna razón tuvieron sus errores, pero yo hoy los tomo con amor y los hago ser parte de mi familia, de mi corazón y de todo mi ser, porque yo no quiero que Sara crezca con ese resentimiento, que es mi hija, pues. Es correcto. Sí, justo es como un poco de esto que mencionábamos, ¿no? Estos hombres también tuvieron una buena intención. Buscar su felicidad, marcharse, hacerlo diferente. Y poder decir sí a eso, sí al abandono en mi familia, ¿no? Sí a la ausencia de los hombres, sí a este rencor y este rechazo a los hombres, ¿no? Y eso es abrir el corazón, ¿no? Algo que hoy muy poco sucede, ¿no? Vamos en la vida con un no en el corazón, vamos en la vida cerrando el corazón, vamos en la vida excluyendo, pero estos darte cuenta de tu historia familiar, de tus ancestros, van acompañados de un sí, ¿no? Sí a este abuelo que fue así, sí al bisabuelo que abandonó, sí a esta abuela, sí a esto que hubo. Y eso es abrir el corazón. Y justo cuando abrimos el corazón, entonces todos forman parte, que es ahora lo que has hecho en tu altar muy simbólicamente. Y eso, por supuesto, que libera. ¿O cómo te has sentido? ¿Estás cansado de no poner límites, de aceptar relaciones tóxicas o de hacerte daño con tal de tener la aceptación de los otros? Bueno, te invito para que tomes mi curso Conquista el Amor Propio. Este curso lo puedes encontrar en mi página web gabitelles.com.mx. Entra a mi página, busca la pestañita de cursos, regístrate y aprende a entender la raíz del por qué te cuesta tanto trabajo amarte, y además aprende 5 herramientas para conquistar ese amor propio. Date la oportunidad de sanar y de cambiar tu vida amándote a ti mismo o a ti misma. Y fíjate, o sea, yo ya lo había escuchado, no sé dónde, pero decían, es importante tener presente la historia, no como para vivir en el sufrimiento, sino para no repetir los mismos errores. O sea, de alguna manera para eso te sirve eso. Es correcto. Entonces, el decir, yo estoy en este momento viviendo un conflicto, ¿cómo debo de actuar? ¿No? Y entonces el echarte un clavado en el pasado y ver los patrones que se están repitiendo, yo digo que eso es algo que te puede dar una respuesta. Lo digo porque otro patrón que yo noté ahorita con mi familia que he estado rascando es que del lado de paterno de mi padre, prácticamente casi todas las mujeres, de alguna u otra forma, se han tenido que hacer cargo del hogar y de los hijos. O sea, si no al 100%, con un porcentaje muy significativo. O sea, no sé si es un matriarcado o las mujeres han tenido que cargar con la mayor parte de responsabilidad y se han quedado de alguna manera solas. Entonces, hoy me volteo a ver en mi vida y digo, sí, estoy sola, estoy cargando con el mayor porcentaje de responsabilidad de mi hija, y es como, ok, esto me está diciendo que yo tengo que tomar acción para romper con ese patrón. Sí, es correcto, para mirar el origen, desde donde se gestó, poder reconocer eso que hay, poder mirar, poder honrar. Y entonces, después de que uno mira la historia, después de que uno honra, reconoce, giramos hacia nuestra vida, ¿no? Ya dejamos de mirar esta historia familiar y entonces ahora giro hacia la vida, ¿no? Hacia dónde están mis hijos, mis proyectos, mis planes, la pareja,
la felicidad, ¿no? El tema es que justo a veces nos quedamos ahí pequeñitos mirando esta historia familiar, ¿no? Y repitiendo estas lealtades que por amor ciego a la familia las tomamos, ¿no? Claro. Entonces es un poco también un poco de esta parte de crecer, tiene que ver con mirar y reconocer esto, y entonces ahora me voy a mi vida. Y desde acá los honro, desde mi vida los honro con una pareja haciéndolo diferente, ¿no? Muy bien. Porque tus ancestras no quieren que te quedes sola, Gaby, que sigas cargando Eso sola espero. con esto. Sí. Tus ancestras quieren que tú puedas hacerlo, ¿no? Claro. Es justo nosotros somos el resultado de todos esos deseos del sistema familiar, ¿no? Alguien deseó en algún punto estudiar y nosotros lo hemos logrado. Alguien deseó en algún punto hacer un viaje y nosotros lo hemos logrado. Alguien deseó en algún punto en la familia que se quedasen con pareja y se quedasen bien, y hay que hacerlo. Somos el deseo de estos ancestros también, ¿no? El resultado de estos ancestros, somos la punta de lanza de este sistema familiar, y parte de honrar es honrar, insisto, con la vida, honrar bien, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, si nos vamos a quedar, pues quedémonos bien, que valga la pena, ¿no? Si hoy yo estoy en la vida, hagamos de esto algo extraordinario, ¿no? En su honor hago algo grande con mi vida, en su honor me quedo en pareja, en su honor me voy a la vida, en su honor lo hago diferente. Como tú decías, me alimento sano. Es correcto. En su honor soy un hombre sano. En su honor. Y eso es lo que quieren nuestros ancestros. No quieren que suframos. Esto tiene que quedarnos claro, porque de pronto ya agarramos de bajada a los ancestros de por su culpa, pero no, los ancestros quieren que estemos bien, que vayamos a la vida. Claro. Y confiemos en ello, ¿no? Oye, Jonathan, yo quiero cerrar este tema y me gustaría que habláramos, porque tú decías, es importante incluir a todos, ¿no? En el clan, para que no quede como este sufrimiento volando, ¿no? Pero quisiera hablar un poquito acerca de los bebés que fueron no nacidos, o sea, que de alguna manera fueron abortos, y me refiero pues a estos bebitos que tal vez apenas tenían, no sé, un mes, semanas. O sea, que yo me imagino que habrá muchas mujeres que dicen, híjole, esa situación fue tan dolorosa. O sea, sufrí tanto, tal vez ni lo conocí, o sea, fue algo que, como te dije, o sea, pasó muy poquito tiempo y lo perdí. Entonces, número uno, o no lo hago presente en la ceremonia porque pues no pasé mucho tiempo con él, o bien fue algo muy doloroso. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, lo que hemos visto a través de las constelaciones familiares es que desde el momento en el que el óvulo se une con el espermatozoide ya se gesta una vida, ¿no? Y desde ahí ya se genera una memoria en el sistema familiar. Ok. ¿No? Entonces... Desde el día 1. Es correcto. Entonces, bueno, pues a veces existen estas pérdidas que son a las 2 semanas, que son al mes, ¿no? Y no se toman en consideración. Es como, bueno, no pasó nada. Pero lo que hemos visto en constelaciones familiares es que sí dejan un registro en la memoria corporal, en la memoria familiar, en la memoria de este sistema, ¿no? Y hay que incluir, ¿no? Un poco de este orden del amor es incluir. Entonces, darle un lugar, aunque no hayan llegado a la vida, es importante. Reconocer lo que hubo, reconocer lo que sucedió, reconocer cómo sucedió, ¿no? Reconocer con todas las implicancias. Y eso también nos lleva a un trabajo interno, poder mirar lo que ha sucedido, ¿no? Poder mirar que no solo fue
una bola de células y ya, sino realmente generó desde ese momento ya una pertenencia al sistema familiar. Y hay que darle ese lugar. Por ejemplo, Jonathan, tú que has tenido contacto con muchos pacientes, y si alguna vez has tratado con una paciente que tuvo, que vivió eso o su clan vivió eso, ¿de qué manera se hizo presente después? O sea, es como, si yo no reconozco esto, aunque fue corto o aunque no lo quiera reconocer porque fue doloroso, ¿cómo se refleja después? Es correcto. Mira, ahora que mencionabas esto, se me vino el caso de una chica que llegó a la sesión y bueno, dentro de la propia constelación, ella mencionaba que ella es la hija mayor. Ajá. Voy a ponerlo así. Entonces decía, yo me siento muy abrumada, me siento incómoda, hubiese deseado no ser la mayor y demás. Cuando hacemos la constelación familiar, en este acomodo, en este orden, en lo que muestra la constelación, había un hueco, okay, ¿no? Había un espacio y ahí nos hablaba de que faltaba algo, alguien. Okay. Entonces pusimos un hermano no nacido antes que ella. Okay. Y le dije, bueno, seguro mamá perdió a alguien. Y me dijo, creo que una vez me contó, pero no, ella no tenía en ese momento bien en que si había sido antes, había sido después. Ajá. Y la constelación marcaba que era antes. Y le dije, bueno, entonces tú no eres la número 1, Ajá. tú eres la segunda. Y cuando le digo eso, ella hizo, como lo sabía. Y su rostro cambió y sonrió y se puso como más recta, ¿no? Uh-huh. El hecho de darse cuenta que este hermano, uh-huh, ¿no? Que llegó antes que ella era el número 1 y ella era la número 2 y todo el tiempo estaba ante la vida como la número 1. Entonces, y ella de alguna manera decía, no me siento a gusto siendo la número 1, pero no sabía por qué. Es correcto, en el registro del corporal era incómodo ser la mayor, ser la número 1 y demás. Y cuando se incluye este hermano, bueno, hay una liberación, hay un orden, hay un acomodo. Y bueno, tiempo después me mandó un WhatsApp diciéndome, sí, tenías razón, ¿no? Ya hablé con mamá y me dijo que fue antes que yo. Claro. Wow. Entonces esto es muy hermoso porque, y bueno, que fue, creo que no tenía ni el mes, ¿no? de gestación mamá cuando lo perdió. Entonces esto nos habla de que poder dar este lugar y poder tomar también mi lugar, porque a veces sé que mamá perdió hermanos, pero no tengo bien ese orden, ¿no? No sé en qué lugar va, y poder darle lugar a cada uno nos libera, y también poder tomar mi lugar me permite que la vida me dé lo que tiene para mí. Okay. Porque si yo estoy en el lugar del número 2, pero resulta que soy el número 4, entonces cuando la vida llega a tocar mi lugar para entregarme lo que tiene para mí, ajá, pues Jonathan está en el lugar número 2. Entonces, sí, poderme ordenar es como tomar mi lugar y que la vida me pueda dar lo que está para mí. Sí. Entonces, esto también que mencionas es muy hermoso porque nos lleva entonces a una comprensión de que es importante darle lugar a esto que hubo antes. Claro. ¿No? A esto que pasó, o tal vez no hubo antes, tal vez después de mí hubo pérdidas. Bueno, uh-huh, pues también darle ese lugar, uh-huh, reconocer ese lugar. Es muy hermoso cuando hacemos estos trabajos sobre el árbol familiar, como el trabajo que hiciste sobre esta exploración en la historia familiar, porque vamos descubriendo muchas cosas. Apenas me pasó en este diplomado que estamos por cerrar, una consultante descubrió que estaba en medio de 2 hermanos que no nacieron en la vida. Wow. Y ella entendió por qué su tristeza, por qué su depresión, ¿no? A veces vamos en la vida, bueno, pues estoy triste, estoy deprimido, creemos que es eso, creemos que ya es parte de mi esencia y así me tocó vivir. Sí. Pero darme cuenta, cuando ella hicimos un trabajo en el diplomado del árbol familiar y se da cuenta que está en medio de 2 hermanos que no nacieron, esa la liberó. Estos, siempre lo digo, estos darnos cuenta nos liberan, Gaby, nos liberan de estas implicaciones. Darme cuenta de esta historia, darme cuenta cuál es mi lugar, darme cuenta que hay,
me libera, me ordena. Y bueno, esto habla un poco de reconocer a estos bebés, a estos hijos no nacidos, a estos hijos que por alguna razón, la que tú elijas, no pudieron llegar a la vida y que no terminaron el proceso de gestación, así haya sido a la semana, al mes, a 3 meses, 6 meses, 7 meses, generan una memoria y merecen ser incluidos en la historia familiar, merecen ser incluidos en el sistema familiar, ¿no? Darles el lugar. Porque de alguna manera ellos lo piden, porque he escuchado historias como la que tú dices, ¿no? Como que no me están dando lugar y entonces me hago ver en mis hermanos o en alguna situación, como lo dices, me siento triste, no me siento bien de ser la número 1, incluso también parte de mis problemas de la garganta, haciendo un trabajo interno y mucha meditación, me di cuenta que estaba ahí mi hermana, ¿no? Mira. Mi mamá también se cayó, no pudo tener a su primer bebé, que es mi hermanita. Y pues resulta que nadie la recuerda, ¿no? O sea, es como nadie la tomó en cuenta hasta que yo empiezo a hacer este trabajo y me doy cuenta que tengo que hacerla presente. Es correcto. Y bueno, y más que hacerla presente es darle lugar. Uh-huh. Entonces, si ella fue la primera. Uh-huh. Entonces, si yo sigo después de ella, entonces yo no soy el primero, soy el segundo. Y entonces hay un reacomodo en el sistema familiar. Y fue impresionante, Jonathan, te quiero compartir esto, no lo he dicho a nadie, pero el día que prendí las velitas, o sea, estoy hablando de ayer, que prendí su velita de esta hermanita, tenía una molestia en la garganta y en cuanto prendí la velita, o sea, se me quitó. Qué hermoso, qué hermoso. A mí me pareció impresionante. Qué hermoso. Y bueno, estos trabajos son muy hermosos, ¿no? Habla mucho de esto, de que en estas fechas nos tomemos un poco más allá de los propios rituales y actos que se hacen, sino, insisto, la invitación es como mirar, reconocer y pasando estas fechas ahora en mi altar interno, darle lugar a esta hermana y traerla presente, ¿no? Y reconocerla y tomar mi lugar, porque seguro que esto cambia el lugar de orden entre tú y tus hermanos. Sí, claro. ¿No? Entonces tomar mi lugar y desde mi lugar la vida me puede dar lo que es para mí. Oye, Jonathan, ¿tú recomendarías, por ejemplo, hacer un ritual de decir, bueno, me acabo de enterar que en mi familia justo hubo una almita que no se dio y tal vez... Y como estas almitas duran tan poquito tiempo, pues no tienen como una ceremonia o un entierro como tal. ¿Tú recomendarías hacer un acto de psicomagia así? Es como elegir un elemento que lo simbolice y hacer el ritual de enterrarlo y de despedirlo y de liberarlo, ¿no? De liberar esa alma. Claro, por supuesto. Mira, tengo una amiga tanatóloga, la cual he aprendido un montón de ella. Y tienen un propio, llámalo ritual, ¿no? Ajá. Creo que es con una sábana blanca, entonces van haciendo como un rezo, una oración, y van doblando, hasta que esa sabanita la llevan al panteón, ¿no? Okay. Y la ponen tal vez en la tumba de la abuela, en la tumba del abuelo, como ese acto, porque eso es cierto. A veces las mamás entran hablando de estos procesos de que el hijo se desprendió de alguna otra dinámica y cuando son en los primeros meses pues sales del hospital pero sin esto, es como ¿y qué pasó con esto? ¿No? Uh-huh. Obviamente los procesos médicos son distintos, algo harán médicamente con estos residuos biológicos, pero ¿qué hay con esta memoria? ¿No? Uh-huh. ¿Lo entierro? ¿Qué pasa? O sea, si fue un bebé de 9 meses que en el momento de nacer murió, bueno, haces el acto simbólico de enterrarlo, pero ¿qué pasa cuando es antes? ¿No? Entonces tendríamos que hacer un trabajo. Uh-huh. Algo de lo que yo dejo de manera personal en la propia consulta es, no sé, ir a sembrar semillas o enterrar semillas al bosque como un acto simbólico. Plantar un árbol en mi jardín en honor a esta vida que no pudo llegar, ¿no? Uh-huh. Hacer un acto psicomágico para poder
dar un lugar, ¿no? Casi siempre mando a plantar árboles. Ajá. Este planeta requiere muchos árboles, entonces sí, necesitamos oxígeno. Necesitamos muchos árboles, entonces, bueno, pues eso es muy hermoso porque esa es la vida. Uh-huh. La vida continúa, la vida se transforma, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta vida que no pudo llegar puede transformarse en algo hermoso, ¿no? Muy en algo bello. Pues muy bien, pues ya vamos a terminar. Eso. No sé si haya algo más que decir importante, alguna recomendación, algo más que agregar. Bueno, pues justo podría cerrar un poco con esta parte de pues poder transformar nuestros altares en un altar sistémico donde podamos incluir a todos, incluir al tío que estafó, al abuelo que no actuó de la mejor manera y poder darles un lugar. Y también como esto que te traía de que pasando estas fechas que se transforme en un altar interno, eso creo que es muy hermoso, ¿no? Porque habemos muchas personas que no ponemos altares, pero más que el propio acto de hacerlo, que sea una toma de conciencia distinta. Entonces tener este altar interno donde le dé a cada uno el lugar que pertenece en la historia familiar, ¿no? Todos por igual, todos formamos parte de este clan familiar y creo que esas serían como mis recomendaciones para estos días: averiguar de nuestra historia familiar, hablar un poco de lo que hubo, reconciliarnos con la historia familiar y que este altar interno sea continuo, permanente y constante. Qué hermoso. Yo quiero invitarlos para que se den la oportunidad, sobre todo si son de la ciudad de Pachuca, porque ¿tienes terapias o consultas en línea? Es correcto, sí, también damos sesiones de manera online. Bueno, quiero decirles que Jonathan es un terapeuta excepcional. He tomado terapias con él, me ha ayudado muchísimo. Se los recomiendo mucho. Si en este momento tienes un conflicto, una emoción, una depresión, algo que no entiendes, él te puede ayudar a entenderlo desde la perspectiva de qué es lo que traes desde tus ancestros. De verdad se lo recomiendo muchísimo. Jonathan, háblanos de dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, bueno, todas las formas en las que las personas que te escucharon se pueden acercar a ti. Gracias, Gaby. Bueno, pues estamos en Facebook como Constelaciones Familiares Pachuca. Me pueden encontrar en Instagram como jonathan.bojorquez, constelador familiar. Y bueno, ahí compartimos información y podemos agendar alguna sesión para acompañarte en tu proceso. Perfecto, sí, porque, bueno, de alguna manera sabemos que las terapias de constelaciones, como que es muy sabido que tiene que haber personas y que tienes que elegir quién represente a tu papá y a tu mamá, pero también está esta otra terapia en donde es una alberquita, donde hay agua, donde ocupas unos muñequitos, entonces sin problema tú puedes hacer esa terapia, ¿no? Es correcto. En línea. Sí, las sesiones online pueden ser con constelaciones fluviales, que bien menciona Gaby. En una pequeña piscina lanzamos unos muñequitos y se empiezan a acomodar de acuerdo a la energía del sistema familiar, o también trabajamos sesiones individuales con el tablero familiar, un poco de lo que sale en la serie de Mi Otra Yo con los muñequitos de cuarzo. Exacto, nosotros usamos en las sesiones individuales ya sean muñecos de madera o muñecos de Playmobil, que son las Play Constelaciones, y también pueden ser de modalidad en línea. Wow, Play Constelaciones. Play Constelaciones, extraordinario. Interesante. Sí. Bien, pues yo los quiero invitar también para que me visiten en mis redes sociales. Estoy como expresate.gabitelles en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Ahí subo estos podcasts que tienen que ver con temas de autoconocimiento y autosanación. También soy conferencista y por último quiero invitarlos para que tomen mi curso Conquista el Amor Propio. Este curso está en mi página web gabitelles.com.mx. Ahí busca en la pestañita de cursos estas clases que te van a ayudar muchísimo a entender la raíz del por qué te cuesta tanto amarte a ti mismo, y te voy a dar herramientas para que puedas conquistar ese amor propio. Y bueno, pues ya nos despedimos. Jonathan, gracias, muchas gracias. Y pues espero pronto volverte a invitar para que hablemos más de estos temas. Querida Gaby, yo estoy muy contento y también muy agradecido por compartir esto contigo. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.